Hola, buenas tardes a todos los presentes, profesoras, profesores, amigos que están interesados en conocer esta importante encuesta que pasamos a profesores y profesoras en todo Chile. Les voy a contar un poco de esto. Hay 4 instituciones que organizaron, 3 instituciones que organizaron y una que nos patrocinó la encuesta, y están arriba en los logos que ustedes ven. El CIAE de la Universidad de Chile, el Centro de Investigación Exclusiva de la Universidad Católica de Valparaíso, EduGlobal, que es una importante ONG, diríamos, que estudia y trabaja con profesores, y la Oficina Regional de UNESCO en Santiago. Este estudio es, como ustedes lo ven, un estudio sobre la percepción o el modo en que vivieron los docentes este nuevo contexto, las nuevas demandas y la experiencia a raíz del cierre de las escuelas. Les voy a decir un poquito cómo se va a organizar este panel. Primero, después que yo termine de hablar, que va a ser muy corto, yo soy Beatriz Ábalos, por si acaso no saben, va a presentar toda la parte cuantitativa de la encuesta la profesora Mercedes Celedón, que es la directora de EduGlobal. Perdón, no es profesora, me dijo el otro día, pero vamos aclarando, es psicóloga. Enseguida, la segunda presentación va a ser la directora de Educación Inclusiva, Verónica López, y ella va a compartir algo bien interesante en la encuesta, que fueron las preguntas abiertas. Muchos, pero muchos de ustedes escribieron respuestas a esas preguntas abiertas, y ella las va a analizar. Y después le vamos a pedir a 3 docentes que cuenten o que nos reaccionen a lo que oyeron o nos digan algo interesante respecto a su experiencia en esta época de pandemia. Son Hortensia Espinosa, que es educadora de párvulos, ella es la primera, de la Escuela Básica Ñipe en Ranquil. Christopher Enríquez, que es profesor de educación media en ciencias en Grade School en la comuna de Pedro Aguirre Cerda en Santiago, la región metropolitana. Y Jimena Navarro, que es profesora de educación básica en el Colegio Santiago College de Lo Barnechea. Como ustedes ven, tenemos aquí las tres grandes dependencias representadas, municipal o pública, particular subvencionada y privada. Bueno, con esto yo creo que voy a explicarles un poquito, muy rápidamente, de qué se trató la encuesta. El propósito del estudio, como ya lo dije, fue recoger la voz de los profesores y profesoras sobre lo que ha sido la experiencia de enseñar a distancia, sobre los desafíos que se les han presentado, el modo en que han podido enfrentarlos, también el efecto personal y profesional sobre ellos, y bien importante es cómo se han relacionado con su comunidad escolar frente a las demandas de esta nueva situación. En este estudio participaron o respondieron a la encuesta 2.250 docentes de todo Chile, como ustedes ven, de Arica a Magallanes, de la educación pública, de la educación subvencionada, de la educación pagada. También tuvimos participantes de escuelas hospitalarias y Sename. Bueno, con esto no quiero hablar más y quiero pasarle la palabra a Mercedes Celedón, que va a ser la primera parte de la presentación de los datos, mostrando, como dice el título, la enseñanza a distancia y la participación de los estudiantes. Mercedes. Mercedes, el audio. Ya. Perdonen, estaba con el audio apagado, perdonen. Primero queríamos partir con una buena, con esta lámina que para nosotros nos llenó como de una emoción como de bienestar, que el 81% de los profesores no encontraban injusto tener que hacer clases en la modalidad online.
y les preguntamos si el contacto, si se habían contactado la última semana con sus alumnos, y la mayoría, ¿cierto? El 61% había dicho que sí en relación a temáticas del trabajo escolar, y un 42% estaba preocupado por cómo estaban los estudiantes en su situación personal. Después les preguntamos, ¿cierto?, cómo tenían estructurado el trabajo escolar, si tenían las clases online o si estaban en modalidad, digamos, de envíos semanales, y el 70% tenía los envíos semanales, pero casi el 40% ya estaba con clases interactivas a distancia con algunas horas al día. Después les preguntamos cuáles eran las principales dificultades que tenían con la enseñanza presencial a distancia, y la principal dificultad tiene que ver con el poder diseñar clases estimulantes para los alumnos, y segundo, tener un lugar tranquilo donde poder realizar estas clases, digamos, y poder trabajar en sus casas. No así, ¿cierto?, el manejo de software o disponer de computador o tener acceso a internet. Luego, les preguntamos cómo ellos apreciaban, ¿cierto?, a sus alumnos en la participación de las clases a distancia, y ellos consideran que la toman con seriedad y que comprenden los contenidos, y perciben que esta modalidad no tiene mayores ventajas que la enseñanza presencial. Luego les preguntamos a los profesores, ¿cierto?, sobre las dificultades que podían percibir en sus alumnos por esta modalidad de trabajo, y el 61% observa que tienen muchas distracciones en el hogar, y un 42% percibe que se ven agobiados por la actividad, y casi esa misma cantidad que les cuesta concentrarse en este modo. También es muy interesante observar, ¿cierto?, en la lámina siguiente, que los profesores lo que más valoran, ¿cierto?, de esta modalidad de enseñanza, o lo que ha significado para ellos esto de pronto, digamos, tener que cambiar su modalidad de trabajo en 180 grados, es que esta nueva modalidad les ha permitido a ellos aprender cosas nuevas para poder enseñar. Más que a lo mejor mantener los logros de los alumnos o evaluar los contenidos en forma adecuada. Y en ese mismo sentido, en lo que es interesante respecto a lo positivo de enseñar a distancia, es que es una visión compartida entre todos los docentes, no importa cómo la modalidad, el tipo de establecimiento. Sin embargo, podemos observar, por ejemplo, que los colegios particulares evidencian un levemente superior, ¿cierto?, que han aprendido más, y no tenemos muy claro la razón por la cual ellos podrían estar experimentándolo de esta manera, a diferencia de los otros docentes. También les preguntamos qué es lo que más les había costado con esta nueva modalidad de enseñanza, y lo que más les demora es la preparación de clase y la percepción de que algunos alumnos tienen problemas técnicos durante las clases, en que se caen, en que no logran conectarse o no logran oír y continuar la clase completa. Esas es como las mayores dificultades que ellos han percibido en esta modalidad de enseñanza. ¿Y cómo expresan ellos entonces las dificultades en el orden personal y familiar en esta modalidad, ¿cierto?, que de alguna manera les vino a revolucionar el modo de trabajar, que tiene que ver con conciliar el trabajo escolar y el trabajo doméstico en el mismo espacio, ¿cierto? Y lo primero que manifiestan es la gran preocupación que ellos sienten por sus alumnos y las familias de sus alumnos, en un 63,4%. Y la dificultad posterior
pero bastante en menor medida, casi un 50%, que no deja de ser un número significativo, es mantener la distancia, o bien como lo que se llama la conciliación trabajo-familia, ¿cierto? Y la incapacidad de manejar las necesidades de sus estudiantes y sus familias en cuanto que los han demandado como en atención. Por eso también esa gran manifestación de preocupación por los alumnos. Avancemos nomás. ¿Cuáles son esas preocupaciones? Principalmente el bienestar emocional, ¿cierto?, de sus alumnos, la posibilidad de aprendizaje de ellos y los problemas económicos de la familia de sus alumnos. Pero los que llevan la delantera de alguna manera son sus alumnos. Después le siguen cercanamente la salud de los padres, después la salud emocional, salud emocional y física de los hijos, y después su propio estado emocional, después la pareja y situaciones personales, pero tienen una gran preocupación por los alumnos, por su bienestar también. ¿Cierto? También, digamos, de alguna manera esta modalidad online les ha permitido estar en una relación más uno a uno con los alumnos, por lo tanto los va viendo en su contexto familiar y por lo tanto esa preocupación en el fondo los acompaña como durante todo el día. Entonces, otro ítem de las preguntas tenía que ver con el compromiso, ¿cierto?, de la comunidad escolar, cómo lo percibían ellos, la comunidad escolar, cómo percibían en el fondo las autoridades, y consideran que no, es bien anterior. Las autoridades del establecimiento están preocupados por los alumnos, consideran que los directores han respondido bastante bien y también han percibido preocupación por ellos. También que la UTP es una fuente de apoyo, y que todo, en el fondo, de alguna manera hay una buena valoración, ¿cierto?, de lo que son las autoridades del establecimiento que se sumaron a las preocupaciones especialmente por los alumnos. Entre los pares, ellos valoran mucho la capacidad que ellos tienen como de tener una buena disposición para ayudarse entre ellos, y aunque tengan dificultades probablemente de tiempo y de espacio, ¿cierto?, de poder preparar materiales juntos, y también que los colegas consideran que sus colegas responden de manera pertinente a la situación. Y hago un paralelo ahí entre, he recibido sugerencias, ejemplos, materiales para organizar mis clases, que se distribuye entre para nada algo o bastante y casi totalmente. Yo creo que tiene que ver, ¿cierto?, con esto que hablábamos de la posibilidad de tiempo, porque los profesores están bien absorbidos en un alto porcentaje del tiempo, ¿cierto?, en la atención de los alumnos, en la atención a los apoderados, y por lo tanto poder tener tiempo para compartir entre ellos los materiales se les hace más dificultoso. Pero la disposición a colaborarse siempre está. Por lo tanto, en la visión global, ¿cierto?, de la comunidad escolar, están satisfechos, contentos de cómo ha respondido el colegio. Hay una percepción de que están trabajando más en conjunto en esta situación de pandemia, y se sienten apoyados, o sea, de que de alguna manera cuando tienen alguna dificultad de cualquier índole que sea, tienen a quién recurrir. Por lo tanto, la comunidad escolar como en su conjunto estaría funcionando y respondiendo de manera adecuada para los docentes. Beatrice, le toca a... Sí. Ahora vamos a tener la mirada de las preguntas abiertas, de las respuestas a las preguntas abiertas. Ahora se recibieron más de 2000 preguntas, respuestas a las preguntas. Así que no es posible que aparezcan todos los ejemplos y todas las posibilidades.
pero Verónica López va a mostrar su análisis de las preguntas que ella pudo discernir reflejado mejor todo esto que hemos escuchado con respecto a la parte más cuantitativa de la encuesta. Verónica. Hola a todas, a todos. En primer lugar, yo quisiera agradecer al equipo de la línea 4 de prácticas de aula para la inclusión de nuestro centro, quien colaboró en este análisis. Para nosotros fue una sorpresa que más de 1.500 de estas 2.205 respuestas a la encuesta no solo tenían una frase, sino que un texto muy completo, muy acabado, casi testimonial, acerca de la experiencia de ser docente y hacer clases en contexto de pandemia. Aquí les mostramos una nube de palabras. Las palabras más grandes son las que son más frecuentes en términos cuantitativos, y como ven se condicen con lo que decía Mercedes. Sobre el 90% de los profesores están preocupados por los estudiantes, por la situación de los estudiantes. Si vas a la siguiente, por favor, cuando preguntamos respecto de lo aprendido entonces en pandemia, acá hay un gran aprendizaje acerca de cómo construir cápsulas de video, ¿cierto? O sea, como el aprendizaje de las TICs en sí. Pero luego detrás de eso también hay una gran reflexión pedagógica acerca de lo que ocurre cuando se revierte las formas tradicionales de enseñar a aprender. Continúa, por favor. Fundamentalmente, recogimos un uso pedagógico de las redes sociales. Como ven ustedes en esta cita, acá señala una profesora con 2 años de experiencia que trabaja en un colegio público de un nivel socioeconómico, según ella, porque se la pregunta, muy bajo. Ella dice, enfrentarse a un nuevo escenario siempre es un logro, y que rápidamente buscó estrategias de enseñanza. Y entonces empezó a utilizar, se dio cuenta que dadas los problemas de conectividad, los estudiantes no tenían computador, no tenían buen acceso a internet, ¿cierto? Entonces, bueno, pero ¿qué tienen? ¿Qué usan? Usan las redes sociales. Rápidamente el WhatsApp, luego el Facebook, en algunos casos Instagram, canales de YouTube, han sido utilizados con fines y con intencionalidades pedagógicas. Y eso ha sido un gran aprendizaje para los docentes. La siguiente. Otro gran aprendizaje ha sido, lo recogimos en esta idea que es textual, menos es más. Por una parte, pensarse que es necesario, que se puede disminuir no solamente los contenidos curriculares, sabemos que tenemos un currículum demasiado extenso en Chile, sino también la forma en que organizamos el espacio social y académico de aprendizaje y de participación para los estudiantes, en la idea de que quizá 8 horas seguidas es demasiado y con menos logramos más. Sino también respecto de la propia asignatura. Menos es más, por ejemplo, basarse, distinguir, priorizar las habilidades esenciales de la asignatura. Se avanza más lento, pero observo que la gran mayoría aprende mejor, de manera más fluida, de manera menos estresante. Y esto en realidad es un gran aprendizaje. Nosotros pasamos la encuesta antes de que el Ministerio entregara la estrategia de priorización curricular, pero ya estaba formando parte de la reflexión pedagógica de los profesores. Siguiente. También recogimos bastantes tipos, formas distintas de innovaciones pedagógicas para el aprendizaje, para un aprendizaje con sentido. Y ahí ustedes ven algunas innovaciones que son más conocidas, como el aprendizaje basado en proyectos, el ABP, que fue adoptado por algunas escuelas que no lo usaban, que lo conocían pero nunca lo habían usado. Ustedes saben que el ABP requiere de una estrategia de nivel escuela, o sea, es bien difícil hacerlo un profesor solo. También se hablaba del uso, por ejemplo, clases invertidas, tipo Quick Class, pero también pequeñas estrategias pedagógicas que cada profesor va un poco inventando o probando formas de trabajar distinto. Por ejemplo, a través de grupos de trabajo por interés, más que por cursos, o generando grupos pequeños o grupos protegidos. Es decir, para eso se requiere mucho pensar en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y en las necesidades socioemocionales y de cuidado, y entonces diseñar estrategias acordes. La siguiente. Otra pregunta era sobre las propuestas. ¿Qué proponían y qué sugerían los profesores?
Y aquí encontramos nuevamente propuestas en torno a los estudiantes y al tema de la conectividad fundamentalmente. Por ejemplo, si vamos a la siguiente. Había una denuncia, diría, bastante general respecto del no acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. Y aquí lo que sí recogimos fueron diferencias entre algunos docentes más bien abogaban por que debiera existir un plan universal, garante de la conexión digital como un derecho educativo, es decir, buena conexión y buen internet para todos. Vamos a la siguiente. Y otros que en realidad apelaban más bien a criterios de equidad en el acceso a TICs. Por ejemplo, habilitar más radios comunitarias, utilizar más la televisión y generar distintas como formas de acceso con criterios de equidad a las TICs. Luego había una propuesta, un tipo de propuesta muy importante respecto a cómo ayudar social y emocionalmente al bienestar de los estudiantes y de sus familias. Ya habíamos visto que en los resultados cuantitativos la mayor preocupación ha sido por los estudiantes, específicamente por el bienestar de los estudiantes, pero entonces nos vemos a través de esta parte cualitativa que esa preocupación no se queda ahí nomás, sino que también avanza hacia el diseño, la elaboración y la implementación de distintas estrategias pedagógicas. Es decir, no le están pidiendo a los psicólogos o a los profesionales de apoyo psicosocial que se hagan cargo de las necesidades emocionales de los estudiantes, que es algo que solemos ver, sino que recogimos muchísimos ejemplos concretos de formas a través de las cuales los docentes, al hacer clases, están atendiendo a las habilidades emocionales de sus estudiantes. Por ejemplo, mediante reuniones personales con cada alumno o en grupos pequeños, realizar prácticas de expresión de emociones, usar el mindfulness, monitoreando una vez a la semana, etc. Siguiente. A modo de conclusión y de reflexión, quisiéramos compartir 4 como temas o nudos críticos que nos parece importante el compartir. Creo que esto es una síntesis de las preguntas abiertas que analizamos de manera cualitativa, pero también integra los resultados cuantitativos. Por una parte, claramente ha habido cambios en el modo de enseñar y aprender, y ha habido aprendizaje respecto al modo de enseñar y aprender, lo que ha generado reflexión pedagógica. Había muchas reflexiones pedagógicas. Nos parece que de momento son de carácter individual y no colectivas, no en red de profesores, pero claramente recogimos un discurso profesional. Un poco como la idea de lejos de quejarse, los profesores siguen enseñando, y esas distintas formas y distintas innovaciones pedagógicas y el uso pedagógico para atender a las necesidades socioemocionales de sus estudiantes se nota, se transforma, se convierte en un discurso profesional, en el cual hay mucha preocupación por la salud mental y por la situación socioeconómica de los estudiantes y sus familias, y que eso ha ido generando estrategias no solo pedagógicas de nivel profesor, sino también de las escuelas, para atender a esas necesidades. Y acá volvemos a la primera lámina que les mostró Mercedes respecto de que los profesores no consideran que enseñar de una manera a distancia sea injusto en esta situación de pandemia, lo que nos habla de junto con esa gran preocupación por los estudiantes, de la vocación docente. Importante es destacar que esa mayor vocación docente ha generado también un mayor conocimiento que el que tenían antes los profesores sobre los estudiantes, particularmente también sobre sus familias y el contexto de las familias, los contextos de trabajo, de estudio, las condiciones socioeconómicas, y eso naturalmente los acerca, los aproxima a una manera distinta al momento de planificar sus clases. Y por último, en relación a lo que señalaba Mercedes con los resultados cuantitativos, también apreciamos un alto nivel de valoración del compromiso de la comunidad escolar, llámese desde el director, los pares, los otros profesores, y también las familias, respecto de la idea de que nos estamos apoyando conjuntamente. A modo final y para discusión, queremos dejar con ustedes la idea de el profesor como agente, como sostén y como agente de cambio. Si puedes pasar a la siguiente.
Es decir, el docente en este contexto no, nos parece, y así nos muestran los resultados, que lejos de quedarse con los brazos cruzados o en actitud de queja, en realidad nos han mostrado a través de este trabajo que están trabajando activamente para reducir las brechas educacionales, cada uno de su manera, a su forma y con bastante apoyo de sus propias comunidades escolares. Que el discurso es muy profesional, tiene un carácter, un tono profesional, los resultados cualitativos son muy pedagógicos, e incluye como parte de las estrategias pedagógicas la contención y el apoyo socioemocional. El confinamiento entonces ha permitido la innovación pedagógica, y esto pensamos que abre un camino de cambio para pensarse el futuro. Entonces, y como para idea final, en realidad pensamos que la pandemia del COVID-19 de alguna manera vino a derrumbar, ¿cierto?, el sistema educativo tal y como lo teníamos todos planificados para este año. Me Y quitó sin la embargo, palabra. exacto, y sin embargo los profesores siguen parados, los profesores están trabajando, los profesores no consideran que esto es injusto, están reflexionando y tienen propuestas al respecto y que debiéramos considerar para lo que se viene a futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. En realidad, Verónica, me quitaste la palabra. Este era mi saludo final. Nos costó poner esto porque alguien dijo que el COVID-19 no era una cosa como impersonal. Para todos nosotros el COVID-19 yo creo que ha tenido un tremendo impacto sobre las vidas, sobre el trabajo, sobre el modo de relación, como hemos estado escuchando, en los procesos educativos. Pero para todos nosotros que trabajamos en este estudio, que desde distintos lugares geográficos, desde la Quinta Región, desde el Santiago y todos los profesores a través de Chile, hemos llegado a la conclusión de que sí, ha sido difícil, sí ha tenido bastante impacto en la vida personal y también en la tranquilidad y en la capacidad como de manejar todas las cosas en la forma ordenada que hacemos los profesores. Y por eso muchas de las encuestas que han estado apareciendo en este tiempo han resaltado, por ejemplo, el estrés de los profesores, pero a nosotros nos pareció que sí, todo eso está ahí, pero que lo más importante es que el sistema educacional y la enseñanza, obviamente no igual que antes, ha seguido funcionando. Hay tareas grandes y preocupantes. Hay muchos jóvenes y niños que están desertando del sistema escolar. Y eso no es, digamos, no tiene que ver con los profesores, ni tiene que ver con el material que se entregue, sino que tiene que ver con aspectos mucho más amplios, mucho más grandes de la construcción social y de la situación socioeconómica de nuestro país. Pero yo creo que en las condiciones difíciles, nuestros profesores no solo siguen parados, sino que siguen caminando. Bueno, ahora vamos a darle la palabra a nuestros tres profesores y profesoras comentaristas. Y voy a empezar por Hortensia. Vamos a darle la palabra a Hortensia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Hortensia Espinosa Sangüesa. Soy educadora de párvulos, llevo 18 años trabajando. Trabajo en un pueblito, una localidad llamada Ñipas, en la comuna de Ranquil, en la región de Ñuble. Un pueblito, más bien tiene localidad entre urbana y rural, ¿ya? Y voy a compartir la experiencia que ha sido para mí el poder educar a distancia, a través de esta contingencia, ¿cierto? A través de esta pandemia que nos sorprendió y nos dejó a todos en la postura de qué teníamos que hacer, ¿verdad? Y los primeros meses, ¿cierto?, de pandemia vino un cambio de cómo enseñar a distancia, cómo lo íbamos a hacer con nuestros estudiantes, cómo nos íbamos a enfrentar este proceso educativo con ellos. Y en ese planteamiento, ¿cierto?, surge la necesidad de saber a qué le íbamos a dar prioridad,
cómo nos íbamos a conectar, porque en el lugar donde yo me desempeño, la conectividad no es la mejor. No tenemos tampoco las condiciones económicas para que los papás o las familias tuvieran planes de internet, ¿cierto? Para poder contener y soportar estas plataformas y estas aplicaciones que eran como los vínculos que podíamos, el nexo de comunicación que podíamos estrechar con ellos, y a partir de eso, ¿cierto? Se genera la reflexión y ver cómo nos íbamos a poder comunicar con ellos, y evidentemente con los más pequeños. Entonces, evidentemente, eh, eh, comenzamos a revisar la estrategia y todo lo que traíamos por años, ¿cierto? Esta maleta de conocimientos que teníamos de experiencia de clases presenciales, y ahora era un formato distinto. Entonces, ¿cómo lo teníamos que hacer? ¿De qué manera? Y ahí empieza el planteamiento de ver cómo vinculábamos a la familia. En mi caso, cómo yo acercaba a la familia a este proceso y cómo de alguna manera yo depositaba esta responsabilidad de educar en casa, que a partir de lo que ellos podían observar y presenciar en casa, iban a poder transmitirnos a nosotros como profesora, educadora, lo que estaba pasando con los niños en casa. Y a partir de ello, ¿cierto? También este proceso, esta situación de pandemia nos desafía a tomar mayor conocimiento, mayor habilidad de las TIC, ¿cierto? El uso de las plataformas y todas estas posibilidades que se abrió, este abanico de oportunidades que de alguna manera los docentes manejábamos, pero medianamente, no completamente, como los PowerPoint, ¿cierto? Y aprovecharnos también de las redes sociales, que esa fue la oportunidad de poder conectarnos con nuestros apoderados y con las familias de nuestros estudiantes, porque evidentemente en los primeros inicios no teníamos la posibilidad, quizás todas las mamás, de un correo, y como yo trabajo con niños pequeños, entonces evidentemente la responsabilidad de este proceso educativo son los padres o los tutores que están con ellos. Entonces mi motivación surge y la necesidad de educar a las familias y a los padres para que lleven este proceso educativo en casa. Y evidentemente primero dando la contención necesaria, ¿cierto? Tanto para los niños como para la familia, para llevar este proceso. Y desde ahí, ¿cierto? Parte la necesidad y la forma de buscar cuál era el vínculo, cuál iba a ser el nexo de comunicación con ellos. Primeramente, ¿cierto? A través de las redes sociales, a través de WhatsApp y de audio, empezamos a generar algunas acciones y algunas actividades para involucrarnos con los apoderados, a través de PowerPoint, ¿cierto? Que también le enviamos a su familia, y a través a pesar de que de repente sentíamos que en algunas familias no están los tablets, no están los computadores como quisiéramos tener a disposición, entonces sabíamos que sí, las familias contaban con un aparato celular que evidentemente en su instancia era para comunicarse, ¿cierto? Telefónicamente, pero también nos permitía la posibilidad de comunicarnos a través de las redes sociales. Y la red social que nosotros utilizamos es el WhatsApp, que era la forma más directa de poder interactuar tanto con los niños como con los apoderados. Y a partir de ello, ¿cierto? Nosotros decidimos, a través de actividades lúdicas, basadas, que fueran motivantes, desafiantes para los niños, y que también estas actividades estuvieran adecuadas en un lenguaje sencillo y pertinente para que los apoderados también puedan ejecutarlas, porque evidentemente ellos no tienen la expertise, no tienen los conocimientos como los docentes para poder ejecutar esta actividad. Entonces, primeramente, hacer actividad o generar un cronograma de actividad semanal donde nosotros les explicábamos en forma muy sencilla, ¿cierto?, las acciones que debían realizar como sus estudiantes, cómo ellos debían reportar estas acciones a través de fotografías, ¿cierto?, a través de video, a través de audios que los niños tenían que enviarnos a través de las mamás. Y como saben, yo trabajo con niños pequeños, entonces los niños sí evidentemente manejan la tecnología de mayor facilidad que los adultos, pero también requeríamos un adulto responsable se hiciera cargo de este proceso. Entonces, por lo tanto, nosotros generamos una estrategia que fue la resolución de problemas, y a partir de esa resolución de problemas nosotros hicimos todo un plan donde nosotros a los padres le entregamos herramientas para que ellos ejecutaran esta actividad en casa. Desde generar normas de trabajo, donde nosotros las imprimimos, ¿cierto? Se las anillamos y le entregamos un llavero y le enseñamos cómo utilizarlas. También hicimos videos de modelamiento, cómo debían hacer esta actividad en casa.
También les indicamos la forma de cómo ellos debían organizar los espacios, de cómo tenía que estar el ambiente donde el niño iba a realizar esta actividad, donde tenían que definir los horarios que ellos iban a realizar, donde también nosotros como educadores les comentamos cuáles iban a ser los horarios que nosotros íbamos a estar conectadas para poder ayudar y resolver dudas o inquietudes. También nosotros les ofrecimos a ellos en forma tangible, así como entregamos en forma de WhatsApp la información a los apoderados y el material para los niños, también lo entregamos en forma presencial cada 15 días, donde los apoderados retiran el material impreso. Y cuando los apoderados retiran este material impreso, nosotros también le entregamos material que sirviera para apoyar este proceso de la resolución de problemas en casa, donde le entregamos un kit de preguntas que eran para favorecer esta actividad, donde el apoderado debía guiar el proceso en el inicio de la actividad, en el desarrollo de la actividad y al final de la actividad, donde entregamos un llavero con normas de trabajo, cómo ellos iban a trabajar, una laminita donde indicaba el paso a paso de cómo ellos como adultos, cuál era el rol que ellos debían asumir para esta actividad. También les señalamos, perdón, les mostramos también y les enseñamos a utilizar una bitácora en la cual ellos debían registrar algunos indicadores, ¿cierto? O alguna situación que ellos observaran importante, que quisieran comunicarnos mientras se realizaba esta actividad en casa. Y después de finalizar esta actividad, ellos debían reportar a través de un video, de una fotografía, y enviando la bitácora a casa, la bitácora de devolución a través del WhatsApp, ¿cierto? O en forma presencial a la educadora o al docente para que eso nos sirviera para insumo, para poder ir guiando este proceso, ir apoyando a su hijo en casa. También utilizamos las plenarias, que a través de los niños las respuestas que nos envían, ¿cierto? Nosotros generamos un reporte donde les comentamos a ellos cuáles fueron las respuestas que los niños entregaron y también les vamos mostrando, vamos levantando, ¿cierto? El aprendizaje matemático, ¿cierto? Le vamos indicando a los apoderados qué es lo que están aprendiendo los niños, cómo lo están aprendiendo y cómo podemos ayudar. Estamos en la hora, profesora Hortensia. Ya. Y en esa base nosotros no hemos, y para terminar, yo creo que el trabajo de acercar a la familia y de ir involucrándola en este proceso ha sido muy importante en esta situación que estamos viviendo de educar a distancia. Y evidentemente considero que la pandemia ha sido una oportunidad para nosotros aprender también, a nosotros desafiarnos y poner a prueba todas nuestras competencias como docentes y poner evidentemente a prueba nuestra vocación como educadores. Muchas gracias, Hortensia, por digamos, por ampliar mucho de lo que nosotros logramos recoger en la encuesta. Y ahora le entrego la palabra a Christopher, quien nos va a hablar desde la experiencia de profesor de ciencia, como dije antes, en un colegio particular subvencionado. Christopher. Sí, bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas las personas que están siguiendo la transmisión. Como se mencionó antes, yo soy profesor de química y de biología de un colegio particular subvencionado de la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Bueno, mi experiencia de cómo se instala este sistema no presencial, particularmente, fue bastante similar a lo que ustedes señalaron en la encuesta. O sea, iniciamos el proceso con el envío de guías de manera semanal de todas las asignaturas, pero durante las primeras semanas nos empezamos a dar cuenta que no estaba siendo muy funcional porque finalmente llenamos a los estudiantes con mucho material y no teníamos, la tasa de respuesta era bastante baja. Y por supuesto ahí surgieron los problemas que se mencionaron, problemas técnicos como falta de computadores, falta de conexión, ausencia de internet, escasas habilidades parentales. De hecho, después de eso, cuando empezamos a detectar todos estos problemas, el colegio también tomó medidas, por ejemplo, empezó a mandar computadoras a las casas, a comprar tablets, a contratar planes de internet para los niños. Por lo tanto, se asemeja mucho el aporte que ha hecho la comunidad y el colegio justamente para hacer frente a todos estos problemas técnicos. Después de eso, ¿cierto? Algunos profesores empezaron a crear cápsulas de aprendizaje y entre nosotros mismos empezamos a sugerir
fíjate que esto me está funcionando, las cápsulas se hacen de esta manera, este programa me sirve. Y ahí, bueno, surgieron links, videos, el uso de WhatsApp, el uso de YouTube, la contratación también de una plataforma pedagógica como Moodle. El colegio ahí hizo la inversión para que los estudiantes en un solo lugar tuvieran todas las asignaturas de manera ordenada. Se hicieron calendarios asignando ciertos días a ciertas asignaturas. Y lo que más me llamó a mí la atención, que los papás necesitaban las clases online, como que las solicitaron bastante. Como que era una petición que apareció en muchos correos electrónicos, al director, al equipo técnico. Y ahí, luego de eso, comenzamos, yo lo diría como una especie de pilotaje, con algunas asignaturas. Por ejemplo, ciencia, en media partió con clase online, matemática, historia. Perdió. Y de a poco se empezó Estamos con y nos problemas. vamos a dar cuenta que ahí los estudiantes se van a las clases. Ay, sí. Profesor, ¿Se escucha ahí? ahora escucha sí ahí? tuvimos unos problemas para Sí, estoy acá. escucharlo, pero ahora si puede repetir la última idea, por favor, porque no lo escuchamos. Ya, bueno, con un pilotaje con clases online. Partimos con una especie de pilotaje en el sentido que ciencia, partió matemática, historia, y ahí de a poco se empezaron a sumar más profesores y de los otros niveles también. Y finalmente instalamos las clases virtuales y nos dimos cuenta que efectivamente los niños se conectaban más, pero también por una forma de contención. O sea, necesitaban, yo lo que me di cuenta es que los niños necesitaban hablar, necesitaban vernos, saber que estábamos ahí. Nos pedían, profesor, profesora, necesitamos hacer las actividades con ustedes, no queremos trabajar solo en la casa. Y personalmente fue incluso terapéutico para mí, como volver a reencontrarme con ellos, como tener ese espacio de pasarlo bien, de saber, de conversar, donde por supuesto que está el periodo académico y de lo que se quiere enseñar, pero el conocer, el verbalizar la emoción, fue muy, muy interesante. Lo que yo quiero como recalcar del estudio, de la encuesta que ustedes presentaron, es que el 70% de los profesores declaran hacer clase en establecimientos que tienen un nivel socioeconómico bajo o muy bajo. Y yo creo que de repente nosotros estamos acostumbrados a la cifra, al número, al porcentaje, sobre todo en esta sociedad tan cuantitativa. Sin embargo, cuando uno aterriza esa cifra, eso significa que la escuela o que el colegio, ¿cierto?, de esos niños que están desfavorecidos socialmente, va a ser el único lugar donde se está aprendiendo. Por lo tanto, el encuentro virtual favoreció justamente como esa conexión y de alguna forma rescatarlo de lo que no estaban teniendo en la casa. Y por eso yo creo que es tan importante, y me parece que Verónica lo mencionó al terminar su presentación, de cómo los profesores como esta figura que sí o sí hacemos la diferencia, que algunos la llaman figura de apego, y recordar que los primeros niveles, eso ocurre en los niveles más bajos, los profesores son la segunda figura de apego, después de los papás, y cuando ya son más adolescentes, los profesores somos la tercera figura de apego después de los amigos. Por lo tanto, es un dato relevante porque finalmente la escuela, o en este caso la presencia virtual de nosotros como profesores, va a representar el momento donde se va a entregar lo que no se está dando en la casa, de aprendizaje, de contención, de las palabras que no se escuchan, de lo que no se dice en la casa. Y eso me ha parecido, personalmente, al reflexionarlo, y reconocer el efecto positivo que tiene para un estudiante tener a un profesor o a una profesora que no solamente está logrando aprendizaje, sino que lo hace a pesar, en un contexto de pandemia, en una situación, en una enseñanza virtual,
lo hace con afecto, con cercanía y con valoración. El darse cuenta que el otro está ahí, más allá de lo académico, que personalmente en estos contextos yo creo que pasa en un segundo plano. Y tomar conciencia de que la educación es un acto, no puede ocurrir si no hay un contexto emocional. Y me pone muy feliz que los profesores, al final, dentro de las conclusiones, hagan notar que la educación socioemocional y la salud mental de los estudiantes tiene que primar. Y de hecho, hoy día, en la mañana, estuve moderando una instancia con una comunidad educativa de Quilicura, el Colegio Juan Luis Undurraga. Si hay alguien conectado, les mando muchos saludos. Y los profesores también lo decían, y finalmente me siento muy contento de yo pensarlo, de que ustedes lo ratifican también acá en el estudio, que otras comunidades, otro grupo de profesores lo verbalizan, y que finalmente, no sé si serán siempre los profesores los que hacemos como el levantamiento de las situaciones que a nosotros nos ocurren, pero me gustaría que también el sistema, cómo el sistema va a absorber las necesidades que están apareciendo en este tiempo de pandemia. Y bueno, terminar que, insisto, que el rol como de profesores, incluso en pandemia, incluso a través de la educación virtual, es un rol súper importante, porque finalmente va a compensar todas las posibles situaciones de riesgo que puedan tener nuestros estudiantes, desde la desventaja social, desde problemas conductuales, la falta de apoyo familiar, la autoimagen que también tienen de ellos. Así que me gustaría terminar con la siguiente pregunta, y la dejo para todos los que nos están escuchando, es ¿cuál es el colegio que soñamos para el próximo año? ¿Qué es lo que quiero como colegio? ¿Volveremos a hacer lo mismo? ¿Vamos a enseñar de la misma manera? Así que eso. Muchísimas gracias, Christopher. En realidad nos vas a hacer pensar mucho con esa pregunta. Y a propósito de esto, quiero pedirles a todos, que los que tengan ideas o algo que comunicar, que usen el chat, que no se olviden que nosotros vamos a recoger todo esto, incluso algunas preguntas, no todas, vamos a tratar de contestarlas antes de que se termine este webinar. Y ahora entonces le voy a dar la palabra a Adela. Una cosa interesante, que ustedes están viendo 3 tipos de instituciones escolares. Están viendo la municipal, pública, están escuchando sobre la particular subvencionada, y ahora vamos a escuchar sobre las escuelas, digamos, alguien que representa las escuelas privadas. También son representantes de distintos tipos, de las distintas niveles escolares. Tenemos básica, parvularia y media. Algunas personas están preguntando si hicimos diferenciación entre esto. Sí lo hicimos, no todo está publicado en el informe, pero tenemos todavía 3 o 4 informes más que escribir. Pero sí es importante ver las distintas miradas que tienen, o la forma como confluyen las distintas dependencias escolares, como también los profesores y profesoras de los distintos niveles escolares. Adela, tienes la palabra. ¿Aló? Está sin sonido, Adela, no te escuchamos. Sonido. Ay, ¿cómo le? El sonido, a ver, escríbeselo. No, es que... Estás hablando, Adela, pero no te escuchamos. Pero ella no sé si te escucha. Tienes que subir el volumen de tu... ¿Ahí lo apagaste? Y tienes que subir el volumen de tu computador, probablemente. Tranquila. Mientras tanto, mientras Adela encuentra su camino, no se olviden de preguntas para el chat. Están llegando algunas interesantes.
Ojalá podamos responderla, no sabemos, pero uno trata. ¿Adela? ¿Ahora? Muy Ahí bien, sí. perfecto. Perfecto, ya, era un tema con los audífonos, perdón. Jimena. Bueno, quiero corregir, me llamo Jimena. Jimena, no sé por qué se me enredó, perdona Jimena, sí. Mi nombre es Jimena Navarro. Sí. De profesión soy profesora de religión básica y media y además psicóloga. Actualmente trabajo en un colegio particular privado, ¿sí? De la zona oriente, específicamente de la comuna de Lo Barnechea. Y obviamente que independientemente del lugar donde se esté, no debemos olvidar que los profesores que trabajamos ahí no solamente somos o vivimos en esa comuna, sino que pertenecemos a diferentes comunas de esta ciudad, de esta región. Entonces, sí, desde esa mirada, hay algo que en forma particular hubo una preocupación que fue cómo nosotros como profesores nos desarrollamos y cómo nosotros partíamos con todo esto de la pandemia en este nuevo contexto, que sabemos que para todos no fue fácil. Y quiero citar a alguien que dijo Verónica en el estudio que puso: enfrentarse a un nuevo escenario siempre es un logro. Y desde esa mirada, todos los equipos de apoyo dentro de lo que por lo menos fue mi experiencia dentro del colegio, le dieron un sentido muy potente, desde las capacitaciones, de las plataformas, desde la mirada cómo estaban nuestros niños, qué situaciones estaban viviendo, porque la verdad es que no importa el nivel socioeconómico, la verdad es que en todas las casas y en todos los lugares se viven ciertas problemáticas. Quizás en este nivel no se notan tanto, quizás, pero sí, sí ocurren, sí pasan, sí se viven. Y con todo eso, más lo que estábamos viviendo, más las preocupaciones propias de nuestros apoderados, fuimos logrando poder construir en conjunto, que eso fue lo primero y lo mejor. Y sobre todo la preocupación que tiene que ver desde el directivo hacia abajo, especialmente la directora, de poder apoyarnos y ver en cada momento cómo nosotros estábamos, cómo nosotros nos sentíamos con todo esto. O sea, una cosa era todas las dificultades que teníamos para poder conectarnos con los niños, porque no en todas las casas los niños tienen su computador, también tuvimos que optar por los celulares y otras plataformas, y el colegio obviamente también dio ese recurso a las casas, a los hogares. Pero dentro de todo hubo esa preocupación importante hacia cómo nosotros estábamos y cómo procedíamos con todo esto. Y desde ahí se empezaron a generar diferentes canales, como también se vio en la encuesta, que es la colaboración entre los colegas, que fue increíble, increíble. Desde prestar material, desde una contención emocional, porque por lo menos nosotros como colegio, los profesores también vivieron ciertas dificultades, como familiares que tuvieron COVID, muerte de esposo o de esposa, ¿sí? Dentro de lo que pudimos nosotros como por lo menos poder contener a otros, poder dar apoyo desde la distancia también, porque eso es lo otro, no poder estar ahí, no poder dar una palabra de aliento, un gesto, un abrazo, o sea, muy fuerte desde la distancia, en definitiva. Entonces, ¿cómo nos sobreponemos a eso? Y una de los recursos que se manejó muy bien fue, por lo menos, bueno, a mi nivel, poder contar con especialistas para esta contención, ¿sí? Que se formó un desafío también el poder hablar, decir y generar un tiempo. ¿Por qué? Porque nos vimos también expuestos a abrir nuestra casa, abrir nuestro espacio, abrir nuestros hogares para poder grabar, hacer clases en vivo. La mayoría de nosotros, la verdad es que hace clases en vivo y son muy pocos los que hacen clases en cápsula, porque también se les ha respetado algo sumamente importante, que es la exposición. A no todos les gusta exponerse. Entonces, en razón de eso, y a los niños les pasa lo mismo, o sea, no hay una obligación de que se prenda la cámara, de que se prenda el micrófono, solamente que nos digan que están ahí, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque también existen dificultades emocionales, existen dificultades también con la familia, entonces ha sido un proceso tremendamente respetuoso, y eso, y con todo lo que ustedes acaban de decir de la encuesta, a mí de verdad que me impacta el nivel de profesionalismo que hemos tenido.
el ser profesionales, pero en todo el sentido de la palabra. Ser autodidacta, ser proactivo, conectarse nuevamente con el tema de las redes, avanzar, la creatividad, la originalidad. O sea, hemos estado en niveles de aprendizajes permanentes, no hemos estado en una zona de confort como muchas veces, y el mito de que el profesor incluso hasta cierta edad no quiere aprender, no quiere avanzar, se queda ahí. Entonces, esto también ha sido para derribar esos mitos también, de que estamos dispuestos a darlo todo, a estar, a hacer, y que queremos por un tema que muy bien lo dijo Andrea, que es la vocación profesional. Entonces, a mí eso es lo que más me queda dentro de todo, ¿sí? La vocación profesional que se ha mostrado, que se ha dicho y también se ha comprobado dentro de todo lo que se ha estudiado y de todo lo que hemos podido ver de diferentes áreas. Entonces, en razón de eso, a mí otra frase que me gustó mucho del estudio de una colega que decía: desde ahora debemos prestar más atención a la salud emocional y mental de todos, de toda la comunidad, para poder tener mayores resultados en todo ámbito. Y eso significa priorizar los temas curriculares, priorizar los temas de cómo se entra, cuáles son las necesidades, y para eso también mirar la figura del profesor. Hemos mostrado tanto profesionalismo, hemos estado tan ahí en todo terreno, que lo importante también es mirarlo desde esta salud mental, desde lo emocional, porque ya pasó el año. Si uno siempre dice, después de octubre se terminó el año prácticamente, ¿cierto? Por lo menos en colegio siempre se dice eso. Pero mirar cómo nosotros vamos a entrar. Nosotros por lo menos ya tenemos protocolo para entrar ahora en noviembre al colegio, y hay colegios de la zona que ya entraron ya, o sea, los niños ya están asistiendo, los profesores están viendo, y sin embargo hay muchas apreciaciones frente a esta entrada. ¿Qué voy a hacer? Los hijos, no estoy en la comuna con la misma fase, estoy cuidando a los más chicos, no están los jardines infantiles. Entonces también se generan ciertas aprensiones, por decirlo de alguna manera, frente a este regreso que viene nuevamente. Entonces, yo debo decir que por lo menos de manera personal, de mi experiencia en mi colegio como tal, siempre hemos tenido el apoyo del directivo, partiendo de la directora que se junta con nosotros, está preocupada, hacemos reuniones personales con ella y todo, y expresamos lo que nos pasa, que está esa libertad también, para tomar ciertas medidas o también para tranquilizarnos cómo son los protocolos, en fin. Y también de colegas de los otros sectores, también sus aprensiones con todo lo que viene a la vuelta. Entonces, nos queda como decía el estudio, las nuevas demandas. Y para mí la nueva demanda está en cómo nosotros también somos contenidos, somos apoyados, y de verdad con toda la mayor seguridad para todo lo que nos queda, porque finalmente el centro y el motivo por nuestra vocación profesional son los niños, y queremos lo mejor obviamente para ellos, ¿sí? Y darlo de la mejor manera, no quemados, no cansados, no ya destruidos a finales de año, sino que con todo, así como muy bien está en esta última imagen, los y los profesores siguen parados. Eso, esa es mi reflexión, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, Jimena. Ahora sí, tengo tu nombre bien. Bueno, tenemos todavía algunos minutitos como para tratar de responder algunas de las preguntas que han estado llegando el chat, y ustedes todavía tienen algunos segundos para escribir algunas preguntas más. Entre las preguntas interesantes, una que a mí me llamó la atención inmediatamente, es si las instituciones de pregrado, las de formación docente, van a modificar sus mallas para este tipo de enseñanza. Primero, yo creo que es una pregunta que se la han hecho alrededor del mundo. Quiero decirles que estas experiencias que ustedes están contando han ocurrido en todas partes. Hay encuestas en todas partes y hay análisis en todas partes. Y uno de las evidencias que está saliendo es eso, que la formación docente no necesariamente, no podía imaginarse que iba a venir una peste que no venía desde un siglo atrás, del tiempo de la peste española, y por lo tanto no había, digamos, una motivación. Pero por otro lado estamos en el siglo XXI, y debió haber habido suficiente formación tecnológica
en las universidades y en los centros de formación docente, y no lo ha habido. Ahora yo creo que ellos están sentados, reunidos, haciéndose estas mismas preguntas y tratando de buscar los medios para mejorarlo. Pero en la medida en que escribamos artículos, y cómo vamos a tratar de decirlo esto fuerte, como se está diciendo en otras partes. A propósito de esto, por ejemplo, la OCDE escribió un listado de recomendaciones para la enseñanza que viene después, para la enseñanza de las escuelas que están empezando, como las que están sentadas, como el propio Santiago College parece, y otras, o las que van a empezar un poquito más tarde, o el comienzo de la enseñanza. Ojalá, yo creo que es importante pensar que podamos volver lo más pronto posible, y cómo se va entonces a manejar otra forma de enseñanza, una forma de enseñanza muy distinta. Ahora, y relacionado con esa misma pregunta, se pregunta si los colegios van a comenzar a usar plataformas educativas con más frecuencia. Bueno, escuchándole a Christopher, que en su colegio compraron los materiales, armaron las plataformas, yo creo que eso ha ocurrido en otras partes, y por lo tanto yo creo que eso también va a pasar, y que va a haber nuevamente un modo de comunicación distinto. Hay alguien que preguntó si la dimensión emocional se le debiese dar más relevancia en las políticas educativas y en el currículum. Yo creo, así respondiendo rápidamente, pero si hay alguien más que quiere responder, que lo diga, yo creo que hasta ahora no se le había dado la importancia. Estaba dicho, escrito, pero no nos habíamos dado cuenta, y creo que esa en parte es una preocupación que tiene el ministro de Educación, es decir, la preocupación del ministro de Educación por volver a clase lo más pronto posible, es una preocupación que tiene que ver con el aprendizaje, y tiene razón, que obviamente el currículum no se pasó este año, pero revela también que el otro lado de la medalla, que la formación, que el aprendizaje emocional, que la valoración de contacto profesor-alumno, profesoras y alumnas, ha estado ocurriendo de otra manera. Y yo creo que eso es un aprendizaje también para la formación docente que estamos recogiendo de esto. Y en ese sentido, otra pregunta dice comentar más acerca de la resignificación del rol de la escuela y del sentido de la labor docente. Bueno, yo creo que lo que han dicho nuestros tres profesores, o sea, dos profesoras y un profesor, recién nos han simplemente mostrado una resignificación de la profesión docente en Chile, y yo creo, de nuevo, que esto está ocurriendo. Ustedes no están solos en Chile, esto está ocurriendo en muchas partes, y quizás hay una comunidad mundial, global, igual que el COVID, no reconoció países, ni nivel socioeconómico, ni, qué sé yo, diferencias de género, no las reconoció. Igual yo creo que este aprendizaje está llegando a todos los distintos niveles y a todos los distintos rincones. A ver, otras preguntas. Preguntaron por diferencias de género. Bueno, el 74 y 70 y tantos % de los que respondieron son mujeres, y por lo tanto no podemos decir ahí, tenemos que hacer un cálculo estadístico para ver si las diferencias que aparecen obvias son realmente así, porque lo que estamos escuchando es la opinión del 70% de mujeres y 30% de hombres aproximadamente. Pero no hemos hecho un análisis cuidadoso todavía, porque lo que primero hicimos fue un análisis como de las grandes tendencias que estaban dando que nos estaban dando las encuestas, los datos. ¿Qué más? Diagnóstico para el próximo año. Esta es una buena pregunta. ¿Habrá una revalorización del trabajo remoto por parte de las comunidades escolares? Casi me dan ganas de tirarle la pregunta a ustedes. Así que si alguien quiere escribir su respuesta ahí en el chat, hágalo. Porque ustedes son los más capacitados para decir si se va a revalorizar el trabajo remoto
Si ya se ha revalorizado, porque lo que escuchamos tanto de la encuesta como de los 3 comentaristas, es que efectivamente las comunidades escolares tomaron un rol o asumieron un rol tremendamente importante. Y yo creo que no van a ser iguales esas comunidades en el futuro. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? A ver. Sí, están preguntando si nos vemos todos los panelistas. Sí, nos ven, ¿no es cierto? Bueno, no sé. Estoy tratando de ver si hay más preguntas. Carlos, ¿te aparecieron? ¿No? Y Carlos ha estado, uno de nuestros colegas, ha estado juntando las preguntas. Sí, quieren saber si se van a modificar las mallas para la enseñanza online. Eso es parte de la formación docente. Pero parece que no tenemos más preguntas por ahora, y queremos agradecerles entonces a nombre de todos los panelistas la participación, la presencia, y gracias por las ideas que tenemos que tirarle a la formación docente. Yo mañana tengo que hablar sobre estos temas en otro webinar, así que les voy a tirar este tipo de preguntas. Aquí alguien me pregunta cuál es el documento de la OCDE sobre la educación para el futuro. Es un documento, hay 2 documentos, hay uno que se llama así, Educación para el Futuro, y hay otro documento en el que 2 personas que trabajan en la OCDE han elaborado un listado de recomendaciones para el trabajo futuro. Y esas recomendaciones, si alguien lo quiere, me manda un mail, y como yo bajo esas cosas de repente de la OCDE, se lo mando. Parece que es alguien que se llama John Ale. Pero, de nuevo, muchas gracias por la participación, por las ideas, y nosotros vamos a tratar también de avanzar hacia un segundo, o probablemente un segundo informe, en el que vamos a dar respuesta a algunas de las preguntas que ustedes han hecho hoy día. Muchísimas gracias de nuevo, y tranquilidad y goce del resto de la tarde en su casa, o a lo mejor preparando una clase para mañana. Beatriz, te piden que mande saludos a comunitarios chihuayantes. Saludos a los comunitarios chihuayantes. Parece que son muy importantes los comunitarios chihuayantes. Muy bien. De acuerdo, allá van los saludos. Gracias. Adiós.